Hola amigos, bienvenidos a Yo Aprendo en Casa con el profesor Aguilar. Aquí continuando con los temas de estadística, tenemos tabla de frecuencia con datos agrupados. En este caso vamos a hallar el cálculo de la moda. Cálculo de la moda. Bien, vamos a ver. Tenemos la recolección de datos. Hay 50 datos que estoy utilizando las mismas tablas con que he venido trabajando. Ordenando los datos tenemos esto. De todos estos datos tenemos que encontrar la moda. Fórmula para calcular la moda. Aquí te la presento. Mira, parece complicada, ¿sí? Pero ahorita te voy a explicar para hacerlo más sencillo. La moda. M sub O. El límite inferior de la clase modal. Mira, cuando hemos trabajado la mediana, hemos hecho la clase de la mediana. Ahora vamos a trabajar con la clase modal. ¿Dónde estará la clase modal? Veamos. Frecuencias absolutas de la clase modal. Mira, aquí estoy señalando F sub I, otra F sub I está acá y otra F sub I está ahí. Bien. Esos datos necesitamos para calcular la moda. Además, la frecuencia absoluta de la clase anterior a la clase modal. Si la clase modal está aquí en esta horizontal, la clase anterior está la de arriba y la clase posterior está más abajo. Bien. ¿Qué más necesitamos? La frecuencia absoluta de la clase posterior a la clase modal. La amplitud del intervalo de la clase modal. Mira, clase modal, clase modal, clase modal, clase modal, clase modal. Todo está referido a la clase modal. Muy bien. Entonces, para ello necesitamos nuestra tabla para sacar los datos, ya están ordenados. Necesitamos el rango, la cantidad de intervalos, el ancho del intervalo. Bien, aquí tenemos nuestra tabla que necesitamos 3 columnas, ¿no? Los intervalos, la marca de clase y las frecuencias absolutas o simplemente frecuencias. Solamente eso necesitamos. Entonces, ahí tenemos los intervalos. Ya sabemos cómo salen los intervalos. La cantidad de intervalos sale por la regla de Sturges, no te olvides. Bien, ahí tenemos los 7 intervalos. La marca de clase sale la media aritmética sumando el 7 más 9 y dividiéndolo entre 2. 8, aquí me sale 10, aquí 12 y así sucesivamente. Ahora, ¿cuántos datos tenemos aquí entre el 7 y el 9 sin considerar el 9? Se contabiliza sin considerar el 9. Esto no, hasta aquí. Son 4, ahí está. Y así sucesivamente. Y el número de datos que tenemos, que son 50. Además, necesitamos la fórmula. Pero aquí, miren lo que se tiene que hacer. Elegimos el dato mayor de las frecuencias absolutas. Dato mayor. ¿Quién es el dato mayor? El 13. Entonces, esta es la clase modal. Esta es la clase modal donde estoy señalando. Intervalo modal. La marca de clase modal. La frecuencia absoluta modal. Bien, entonces tenemos ese dato, ya hemos hallado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la moda se va a encontrar en este intervalo, entre el 13, 14 y sin considerar el 15. 14 con sus decimales sin considerar el 15. Ahí va a estar la
moda. Bien, pero para aplicar esta fórmula necesitamos, miren, la frecuencia absoluta de la clase modal, que es el 13. Estoy sacando los datos aquí. La frecuencia anterior a la clase modal, ahí está, la frecuencia absoluta anterior a la clase modal. Mira cómo se simboliza. La frecuencia absoluta posterior a la clase modal. Esta es la clase modal, la posterior es esta. Por eso se ha sacado el 7. Y el límite inferior, ¿de quién? De la clase modal. Esos son los datos que necesitamos. Muy bien. Entonces, vamos a seguir avanzando. No quede espacio, pero vamos... ya, el ancho del intervalo, que es 2. 15 menos 13, 2. Bien, aquí están ya los datos solamente para reemplazar en nuestra fórmula. Aquí ya tenemos nuestros datos. Bien, aquí está la fórmula, ¿sí? Y ya hemos reemplazado. El límite inferior, que es 13, acá lo tenemos. Aquí ya tenemos los datos, solamente reemplazamos aquí. Perdón, reemplazamos en la fórmula lo que ya obtenemos acá, ¿sí? Y realizamos nuestras operaciones, ¿ve? Por decir, este 1 me ha salido 13 menos 12 es 1, de aquí 13 menos 12, 1, 13 menos 7, 6, que va a multiplicar por 2. A ver, ¿qué tenemos acá? A ver, 1 por 2, 2, ahí está. Y 1 más 6, 7. ¿Qué hacemos? Calculadora, dividimos y sale 285 milésimos. Sumando, tenemos 13.285 milésimos. Podemos redondear según tu profesor hasta qué orden quiere la clase, la moda. Puede ser 13, si redondeo con 2 decimales, 13.29, ¿sí? O 13.3, si es con el décimo. Y si es que quiero al entero, es 13. A ver, yo he redondeado hasta los centésimos. Esta es la moda. Como ves, la moda se encuentra dentro de la clase modal. Aquí, dentro de este intervalo, está la moda. Y la moda es 50, es el dato medio. El dato medio, 50 datos inferiores y 50 datos superiores. Y te ruego pues para que te suscribas a mi canal esperando nuevos videos. Estaré atento a tu suscripción, ¿sí? Me despido entonces de todos ustedes con un fuerte abrazo y a cuidarse. Nos vemos